Muy buenos días con todos. En esta ocasión tenemos la presencia de Monseñor Julio Parrilla Díaz, obispo de la diócesis de Riobamba. Con Monseñor vamos a conversar acerca de dos temas coyunturales que está viviendo la Iglesia en este momento. Bueno, el primero acerca de el comunicado que emitió la Conferencia Episcopal a las autoridades electas. Y en este tiempo se está llevando a cabo la Asamblea de los Obispos. Monseñor, quisiéramos preguntarle y pedirle que nos hiciera eco de las exhortaciones que hace la Conferencia Episcopal a las autoridades electas. Bueno, lo primero, buenos días, un saludo cordial para todos los radio oyentes de Radio Católica Riobamba. Un saludo muy especial para ti, querido Luis. Hemos pasado este momento esperado, anunciado, sabido de las elecciones y nos hemos encontrado con un resultado, ¿no? Un resultado que lo importante es que sea un resultado democrático, transparente y claro. Entendemos que ha sido así y realmente pues las autoridades electorales creo que han hecho un excelente y rápido trabajo, no dando pie a situaciones de duda que al final nos hacen mucho daño. Ha resultado elegido el señor Guillermo Lasso y yo creo que lo primero que hay que hacer pues es felicitarle, así hace la Conferencia Episcopal, porque ha sido una elección muy reñida, aunque la diferencia de 5 puntos deja el resultado bastante claro. Pero hay que felicitarle y hay que desearle la mejor de las suertes, porque, tal como señala la Conferencia Episcopal, si el presidente, el gobierno funcionan bien, es decir, técnicamente preparados, con honestidad, buscando el bien común y sobre todo la promoción de los pobres y de la gente más necesitada, este inmenso ejército de desempleados que hay en el país también funcionará mejor. Era una obligación felicitar y pedir a las nuevas autoridades que realmente este horizonte profundamente social sea el que cubra y ampare la actuación del nuevo gobierno. No se trata simplemente de administrar, se trata de gobernar en un horizonte amplio. ¿Por qué? Pues porque, como la Conferencia Episcopal señala, Ecuador todavía tiene que encontrar su hueco en la democracia. No es que una elección lo soluciona todo. Nuestro país tiene y ha tenido durante todos estos últimos años un hándicap, un bache, un vacío democrático muy importante, y eso no se soluciona con una elección, eso se soluciona gobernando democráticamente y creando en el pueblo, la conferencia también lo señala, una profunda cultura democrática. Y eso no se improvisa, eso es necesario trabajarlo no solo en la Asamblea Nacional, sino también y muy especialmente en la conciencia y en la experiencia democrática de nuestro pueblo. Monseñor, entonces uno de los primeros llamados que hace la Conferencia Episcopal, sin duda alguna, es a respetar los resultados
sea quien quien sea el ganador. En este caso, pues hemos tenido ya los resultados. El señor Guillermo Lasso ha sido electo presidente para los nuevos 4 años en nuestro país. Luego, Monseñor, la conferencia les pide a las autoridades electas a que cumplan lo prometido en campaña. ¿Cuáles serían, pues, las principales insistencias en este campo? Bueno, popularmente se dice que lo prometido es deuda. Los gobernantes siempre tienen una deuda con el pueblo. A veces en las campañas pues hay este revoltijo de ofertas, de promesas, que casi parece una especie de venta de saldo, ¿no? Realmente así no se debe de hacer política. Un político no tiene que andar prometiendo si regala $1000 a 1 millón de personas o si va a asfaltar una carretera. Un político lo que tiene que hacer es administrar y gobernar bien, buscando el bien común y especialmente el de la gente necesitada. Es decir, que un político administre bien no tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser lo normal, porque para eso se le elige. Pero muchas veces las campañas electorales pues terminan en este batiburrillo de ofertas que después incluso pues hay que reconocer que son muy difíciles de cumplir. Quizá la gente se entusiasma, pues porque ante determinadas ofertas prefieren más el pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Pero yo creo que muchas de las promesas que se han hecho no son de hoy para mañana. Me imagino que estarán hechas en el horizonte de los 4 años de gobierno. Pongo un ejemplo. El salario mínimo de $500. Si en este momento se impusiera a rajatabla un salario mínimo de $500, posiblemente muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas, pues tendrían que cerrar. Entonces yo entiendo que será una promesa a desarrollar a lo largo de los años. He puesto este ejemplo que se me ocurre, como se pueden poner otros. Lo que pasa que cuando se hacen estas ofertas no se matizan demasiado, simplemente se dicen. Pero es muy importante que en el ejercicio del poder y del gobierno, en la gobernanza del país, las promesas de tipo social que se han hecho se vayan desarrollando. Quizá no de un día para otro, pero tienen que desarrollarse. Un político no puede hacer de las promesas simplemente un tema de campaña. No, porque al final, si es un tema de campaña y no se cumple, es un engaño. Y al pueblo ya no se le puede engañar más. Es decir, hay que cumplir las promesas que se hacen. En el horizonte, que no hay que perder nunca, de una profunda justicia social, porque eso es lo que nuestro país necesita. Hoy, en este momento, agravado por la pandemia, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo adecuado. A veces las palabras también se utilizan un poco para maquillar la realidad, que si trabajo adecuado, que si trabajo no adecuado, que si trabajo formal, que si trabajo informal, que si empleo, que si subempleo. Son palabras a veces para esconder la realidad terrible que estamos viviendo. Pero lo cierto es que 7 de cada 10
ecuatorianos no tienen un trabajo formal, un trabajo con sueldo, con beneficios de ley, con vacaciones, con seguridad social, etcétera, etcétera. Y eso denota pues una situación de injusticia y de inequidad social muy grande. Eso es lo que el gobierno tiene que afrontar, porque el tema económico va muy unido al tema social y va muy unido al tema político. Y si realmente vivimos en una situación de tanta fragilidad, va a ser muy difícil salir adelante. Yo creo, estoy convencido de que el señor Lasso y el gobierno, y fuera quien fuera el presidente, lo tiene muy difícil, muy difícil. Y decir que él lo tiene muy difícil es lo mismo que decir que lo tenemos todos muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que tener paciencia, hay que ser comprensivos de muchos límites, de muchas dificultades, pero hay que fiscalizar bien y controlar bien para que, pues para que realmente la política social se cumpla. Monseñor, a propósito del cumplimiento, a la final el pueblo lo que va a evaluar es precisamente el cumplimiento de aquello que Claro. en campaña pues, hizo al pueblo ecuatoriano. Sabemos que en campaña política pues hay muchos términos, muchas expresiones que se dicen el uno al otro que pues generan profundas rupturas, inclusive se da hasta en familiares y amigos que por la política pues hay grandes separaciones. La conferencia episcopal pues qué es lo que pide a la sociedad ya después de todo este ajetreo que hemos vivido en la campaña y hoy ya con el nuevo presidente. ¿Sabes qué pasa? Que en las campañas políticas hoy se trata mucho de impactar a la opinión pública. Se funciona así, es también el esquema norteamericano, ¿verdad? Lo cual hace que la palabra política sea una palabra bastante devaluada. La gente ya se acostumbra a oír incluso barbaridades, ¿verdad? O cosas que llegan casi a la descalificación y al insulto personal. Se incluye y se involucra a los familiares, a la vida de las personas. Eso no solo pasa en política, a veces lamentablemente pasa en la sociedad y puede pasar en la iglesia, sobre todo cuando la fuerza de la ideología es más fuerte que la fuerza de la fe y la fuerza de la compasión. En la iglesia también hemos asistido a descalificaciones personales, familiares, etcétera, ¿verdad? Y gente que lo hace en el nombre de Dios. ¿Pero de qué Dios? Es decir, gente que lo hace muy lejos del Evangelio. Eso que pasa en una institución como puede ser la iglesia, donde es fácil descalificar y donde se piensa que todo vale con tal de machacar al que para ti no es hermano, es enemigo. Eso pasa con mayor razón en la vida política. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas palabras se desvanecen. ¿Por qué? Porque la gente le da poco valor ético a los políticos y a todos aquellos que, abusando de la palabra, son capaces de levantar falsos testimonios con tal de pensar que así vencen al otro. Eso en política es una auténtica enfermedad
y en ese sentido las redes públicas y las redes sociales pues prestan un mal servicio. Por eso también la poca fiabilidad de las redes sociales, que muchas veces se convierten en un auténtico consumismo de palabras e imágenes que nadie se las cree del todo. En ese sentido, la conferencia episcopal pues llama primero a que durante la campaña haya siempre una cierta altura, comedimiento, buena educación, el saber tener claramente en la conciencia cuáles son los valores de respeto al otro que son necesarios después también en el ejercicio de la política. Muchas de las descalificaciones que los políticos se han hecho después quedan absolutamente compensadas por un buen pacto. Y los mismos que se descalifican, pues después son capaces de pactar con su peor enemigo, con tal de participar del poder. La participación en el poder es lo que le llevó al exceso de la palabra, y después la participación en el poder es la que te lleva al pacto. Monseñor, ahora esto sucede con las cabezas, digamos así, pero no sucede lo mismo tal vez con la gente que ha apoyado, la gente de a pie que... Pues sí, porque todo se transmite, ¿no? Y al final el exceso también se va convirtiendo en cultura. Y el problema no es que los líderes políticos se digan barbaridades. El problema es que eso de alguna manera infecta como un virus a la familia, a la sociedad, al pueblo, a la gente. Yo creo que la política de los últimos 14 años nos ha llevado a un horizonte de confrontación muy grande, de polarización de la vida política, de tal manera que la tentación es pensar que el que tira la piedra más grande es el que tiene más razón. Y eso no es así, ¿verdad? O sea, la razón no la da la fuerza, ni la da el poder, ni la da el exceso. La razón la da la ecuanimidad, el ser justo, el ser equilibrado, el ser respetuoso y al mismo tiempo decir las cosas con claridad, pero sin tratar de machacar a nadie. En política no tendría que haber enemigos, tendría que haber contrincantes, porque es muy legítimo que tú, que eres cristiano y sacerdote, pues tengas una lectura política con sus matices, y que yo, que también soy cristiano y sacerdote y hermano tuyo, y no dejo de ser hermano, pues tenga otra visión del mundo político, de la organización de la vida pública. Yo creo que en ese sentido hay valores como la tolerancia y el respeto que tenemos que cultivar siempre, porque si en política no hay tolerancia, imagínate si no hay tolerancia en la familia. Sería un caos, ¿no? Y sin embargo, en familia, pues hemos aprendido a convivir, aunque unos sean de una línea, otros sean de otra, unos sean creyentes y otros no lo sean. Pero hay valores que son fundamentales, queridos por Dios, que tenemos que cultivar, pensemos como pensemos. Bueno, entonces nos unimos a la exhortación de la conferencia episcopal en desearle lo mejor a las nuevas autoridades electas para que gobiernen
adecuadamente, que gobiernen desde la sabiduría, desde la equidad a nuestro país. Pasemos al segundo punto, Monseñor. En estos días se está llevando a cabo la Asamblea de los Obispos. En primer lugar, yo quisiera que nos explique un poquito, a ver, qué tiene que ver, o sea, a qué se refiere la Asamblea de los Obispos. Bueno, los obispos somos todos obispos de un mismo país y conformamos un colectivo, una conferencia permanente, pero nos reunimos en asamblea unas 2 o 3 veces al año. En este año nos hemos reunido más veces porque las reuniones no han podido ser presenciales, sino virtuales, y eso supone también un límite y ha exigido que nos reunamos con más frecuencia. ¿Para qué? Pues para tratar aquellos temas fundamentalmente pastorales que nos afectan a todos en un mismo país, en una misma iglesia ecuatoriana. La conferencia tiene una presidencia que se elige democráticamente, conformada por presidente, vicepresidente, secretario y subsecretario. Después tiene una serie de comisiones de trabajo, comisiones de cultura, comisiones de liturgia, comisiones de pastoral juvenil, de pastoral de adultos, de pastoral de enfermos, de pastoral social Cáritas, es decir, tiene comisiones de trabajo para poder avanzar todos juntos con un planteamiento de unidad, respetando la diversidad y la autonomía de cada obispo y de cada diócesis. Porque si nuestro país es un país muy plural, la Iglesia también es muy plural. Entonces es muy diferente la realidad pastoral que se pueda vivir en Monte Sinaí, en el Guayas, que la realidad pastoral que se pueda vivir en una comunidad indígena de la sierra, en una comunidad de Guamote. Es diferente. Entonces eso exige dialogar, matizar cuáles son nuestras respuestas. Monseñor, podríamos decir que las diferentes coyunturas que vive el país también, pues de cierto modo, exigen, motivan a la conferencia episcopal a reunirse. La conferencia, Luis, no vive en las nubes, vive en el Ecuador. Los obispos no viven en las nubes, aunque a veces uno tenga la tentación de refugiarse muy alto para no afrontar la realidad. Pero la conferencia, la iglesia, los obispos, las comunidades cristianas viven la realidad social propia del Ecuador. En una coyuntura como esta, de las elecciones, de una transición del anterior régimen, aunque el régimen de Moreno podemos pensar que haya sido en cierta medida un régimen de transición, pero hemos pasado de un régimen a otro. Eso supone una política, también una política social y económica con prioridades diferentes. Entonces no podemos ser ajenos a la realidad que vive nuestro país. La Iglesia no toma partido. Entonces sería una equivocación pensar que la Iglesia apoya a un partido o a otro partido. Ya lo dice la palabra, partido. Quiere decir que hay otra parte que piensa otra cosa, que siente otra cosa, que promueve otra cosa, otro tipo de política, y siguen siendo ciudadanos ecuatorianos y siguen siendo cristianos la mayoría de ellos.
La Iglesia es de todos. La Iglesia no se debe de meter en política partidista, pero la Iglesia se tiene que meter en la política ética, en la ética política, en la política de los grandes valores, en la política del bien común, del bienestar del hombre, de la familia, de las personas, de los ancianos, de los pobres, de los excluidos. Yo creo que eso es muy importante para la Iglesia. Entonces, en esta circunstancia de esta asamblea episcopal, uno de los puntos fundamentales ha sido el análisis de las elecciones, el análisis de los candidatos, el análisis de las propuestas de gobierno y el análisis del Ecuador que en el nuevo gobierno Lasso y su gobierno promuevan en el país. Entonces, la Iglesia tiene que hacer ese tipo de análisis, evidentemente ayudados por técnicos, por personas que tienen una visión amplia de la realidad social, de la transformación que el país en este momento necesita. ¿Qué vamos a hacer como Iglesia para apoyar a un gobierno al cual no hay que darle un cheque en blanco, pero sí críticamente hay que apoyar para bien de nuestro pueblo? Bueno, sin duda alguna que se podría seguir abordando diferentes temas. Justamente lo que usted decía, que la Iglesia, que los sacerdotes, los obispos, no debemos afiliarnos a un partido político específico, no debemos Así es. pues caer en esta trampa, ¿no? del apoyo a uno y de pronto la fractura con otros. Yo coloqué pues este manifiesto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en las redes sociales y allí había, pues la Iglesia no debe meterse en política. Y Monseñor nos ha dicho ya, pues en qué sentido, de qué forma la Iglesia no puede pues ser ajena, claro, a este tipo de circunstancias. ¿Sabes lo que pasa, Luis? Que mucha gente cuando dice la Iglesia no debe meterse en política, es también gente interesada en que la Iglesia no ponga el dedo en la llaga. Pongo un ejemplo, la corrupción. ¿Cómo se puede estar alabando a Dios en el templo y tú como ciudadano ser indiferente ante la corrupción que nos invade y que todo lo emponzoña y que al final es causa de pobreza y de exclusión de tanta gente y de tantos servicios sociales? Claro, hay gente que no quiere que la Iglesia meta el dedo en la llaga. Entonces dicen, la Iglesia no tiene que meterse en política. Pero oiga, la política es una virtud. La política aristotélica de la que vivimos, la política que se ha desarrollado a lo largo de la historia humana, no se ha podido hacer sin el aporte ético que la sociedad y la Iglesia y todas las entidades organizativas del mundo aportan. Entonces es muy importante distinguir. Cuando se dice la Iglesia no debe meterse en política, estoy de acuerdo si se refieren a la política de partido. Pero no puedo estar de acuerdo porque el Evangelio no nos lo permite y la doctrina social de la Iglesia no lo permite y el magisterio de la Iglesia no lo permite, si de lo que se trata es de buscar el bien común, la dignidad de la persona. Y eso tiene una dimensión inevitablemente política. Yo creo que en ese sentido la Iglesia del Ecuador es una iglesia ejemplar. Ha perdido mucho poder político
en los últimos 50 años, pero ha ganado mucha autoridad, de tal manera que en conflictos como por ejemplo los célebres levantamientos indígenas de octubre, que fueron pues tan duros y que supusieron y nos pusieron al borde casi de una guerra civil, la propia sociedad, las propias partes tan polarizadas buscaron la mediación también de la Iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque saben que la Iglesia, con todas sus equivocaciones y con todos sus límites, sí está muy comprometida en buscar la dignidad humana y el bien común del Ecuador. Bien, y todo ello pues basados en los principios evangélicos y en la doctrina que ha guiado siempre a la Iglesia. Fruto de ello, por ejemplo, tantas encíclicas que a lo largo de la historia han orientado diferentes temas de la sociedad, no solamente del Ecuador, sino en el mundo entero. Monseñor, ya para ir finalizando, estas reuniones últimas que ustedes están teniendo, como la mayoría de reuniones, como todas las reuniones, pues a nivel virtual, ¿verdad? Sí, a nivel virtual. Antes de terminar, quisiera decir que aparte de este tema de análisis de la coyuntura, hemos tratado también otros dos temas. Uno, el tema de el próximo Congreso Eucarístico Internacional. El próximo se celebra próximamente y se celebra en Hungría, pero el siguiente, el correspondiente al año 24, los congresos eucarísticos son cada 3 años, el Papa ha querido que el del año 24 se celebre en Quito, en el Ecuador. Será un gran acontecimiento que seguramente contará con la presencia del Santo Padre, al menos para la misa conclusiva de esa semana del Congreso Eucarístico Internacional. Ya hay una comisión que se fue definiendo en estos días, precisamente en este encuentro, con todo un programa de trabajo a desarrollar, comisión de la cual participan obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, movimientos apostólicos, laicos y jóvenes, tanto mestizos cuanto indígenas. De tal manera que nos queda pues un camino largo de preparación, no solo de la logística, porque tú sabes que este tipo de encuentros internacionales, que además preside el Papa o su delegado, pues suelen ser multitudinarios, viene gente de todo el mundo, representaciones de todos los países, de todas las iglesias. Entonces el tema logístico es muy importante, pero más importante es preparar el corazón para desarrollar un auténtico amor a la Eucaristía. Entonces ese fue uno de los temas que hemos desarrollado y que realmente va a suponer un gran esfuerzo organizativo para la Iglesia del Ecuador y para Quito y para el propio país, ¿no? Y después, pues hemos tratado también un tema que es fundamental, que es la próxima Asamblea Eclesial Latinoamericana Amazónica. No es una conferencia episcopal latinoamericana como las que celebramos anteriormente en Puebla, en Medellín, en Aparecida, que eran conferencias episcopales. Esto es, el Papa quiere que sea una asamblea eclesial, también conformada
no solo por obispos y sacerdotes y vida consagrada, sino también por laicos, por jóvenes y sobre todo por las comunidades amazónicas, ¿verdad? Entonces va a ser pues una asamblea importante que organiza el CELAN, es decir, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que tiene su sede en Colombia. Monseñor, de pronto esta asamblea eclesial tiene como trasfondo el medio ambiente. Claro, porque todo esto pues nace al amparo de la Laudato Si, de la encíclica del Santo Padre sobre el tema ecológico y sobre la defensa del medio ambiente. Pero no te olvides que lo más importante de la ecología y del medio ambiente es el hombre, la persona, los pueblos. Entonces es muy importante también todo el tema de evangelización, no solo de la naturaleza como la casa común en la cual habitamos y que Dios nos da, sino también los hombres, mujeres, comunidades, pueblos, etnias que viven en el ámbito amazónico. La Iglesia en la Amazonía tiene que tener un rostro profundamente ecológico y amazónico. Entonces también en esta asamblea de obispos pues hemos determinado quienes conformarán la presencia de la Iglesia ecuatoriana en esta asamblea eclesial latinoamericana. Estos tres temas son los que han centrado nuestros diálogos fundamentalmente en esta asamblea plenaria del episcopado. Seguramente ya al finalizar esta asamblea de los obispos saldrá algún documento, Así conclusiones a las que han llegado como obispos en el Ecuador. Tengo que decir que nuestra intención es que en el mes de mayo, es decir, el próximo mes, ¿no?, podamos realizar una asamblea presencial, que sería la segunda parte de esta asamblea virtual. ¿De qué dependerá? Pues fundamentalmente de cómo evolucione el tema de la pandemia, y eso, pues claro, no está en nuestras manos el poder asegurar si podrá ser presencial o no. Si no fuera presencial, volveríamos a hacer en mayo una nueva asamblea virtual. Monseñor, a propósito del tema que acaba de mencionar de la pandemia, en lugar de tener pues una cifra de menos contagio, vemos que las cifras siguen subiendo de contagios y de muertes, y Latinoamérica, de manera especial Brasil, está encabezando los países con mayor contagios y muertes. Su mensaje ya final, Monseñor, a propósito de este tema para la ciudadanía. Bueno, yo creo que en esto hay muchos factores, pero hay también una responsabilidad ciudadana que es de cada uno, que es muy importante. O sea, no puede ser que tengamos cifras tan grandes de gente contaminada, de fallecidos, de tantas familias sufriendo tanto. No puede ser que tengamos a la clase médica, enfermeras, personal sanitario en vilo, muriendo. No puede ser que tengamos tal número de fallecidos, que no tengamos una cama hospitalaria libre, que la gente tenga que estar esperando semanas un turno para poder entrar en una UCI. No puede ser que estemos saliendo a un número tan grande de gente que muere cada día y que al mismo tiempo
pues haya cientos de fiestas clandestinas, aglomeraciones de gente, que no se use la mascarilla, que realmente la gente no se cuide. Yo creo que hoy todo el mundo conoce por lo menos a 6 personas de su entorno que han tenido, tienen o tuvieron el COVID. Eso nos exige una responsabilidad social muy grande. A lo mejor no está en nuestras manos, ni en la tuya, ni en la mía, el ver cómo funcionan las vacunas. Que si la AstraZeneca, que si la Johnson & Johnson, que si... Eso no está en nuestras manos, en la tuya, en la mía. Pero en tu mano y en la mía está cuidarnos y está cuidar a la gente que está a nuestro alrededor. Porque cuando yo me voy a una fiesta y bailo y sudo y no uso mascarilla y canto y grito y estoy produciendo miles de gotículas y además me abrazo y además pues estoy en un ambiente cerrado, ¿después qué hago? ¿Me voy debajo del puente? No, te vas a tu casa. Te vas a tu casa. Y por mucho que mantengas la distancia de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, los estás contaminando. Lo mismo en las reuniones familiares. O sea, yo creo que en esto hay una responsabilidad social muy personal que cada uno dará cuenta a Dios. Porque no cuidarte y hacer daño a tu hermano es pecado y debería de ser un delito. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes estamos haciéndonos el propio daño. Y esto no solo ocurre en el Ecuador, ocurre en todo el mundo. Tú sabes que mi país de origen es España. Yo sigo las noticias de España, de la Unión Europea. En fin, no es que esté al día, pero sigo. Tenemos los mismos problemas allí. Es decir, países que ya han pagado vacunas por adelantado, porque son países ricos y se han podido asegurar millones de dosis, y sin embargo no logran controlar porque la pandemia va más a prisa que la vacuna. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de la gente. Entonces yo, en este sentido, quisiera hacer un llamado. Se lo hago a los cristianos. No podemos ser buenos cristianos si no cuidamos. Y aun cuidándose, no estamos libres. Cualquiera de nosotros, tú, yo, podemos mañana contaminarnos, ser contaminados. Yo trato de actuar con la mayor responsabilidad que puedo. Tampoco me puedo encerrar en mi casa durante 1 año y medio. No puedo, porque como obispo estoy obligado a estar presente en muchos sitios, pero trato de hacerlo de la manera más responsable posible. Tenemos que hacerlo todos así. Y no solo los cristianos, me gustaría dirigirme a todas las personas que tengan sentido común y que tengan sentido de humanidad. Tenemos que lograr entre todos vencer la pandemia. Y en gran parte está en manos de los políticos, sí. Pero de nada vale que le pidas eso a Guillermo Lasso o al Chapiro Verde si después tú no te cuidas. Entonces tienes que cuidarte para poder cuidar. Le agradecemos, Monseñor, por su tiempo, por sus palabras, por habernos transmitido el mensaje de la conferencia episcopal, también por compartirnos aquello que los obispos reunidos en pleno, aunque de una manera, diría yo, limitada por lo virtual,
pero que tratan, ¿no?, acerca de diferentes temas. Y por último, pues agradecerle por la exhortación que nos ha hecho para que de una manera muy responsable sigamos con este cuidado que es personal, pero que sin duda alguna tiene trascendencia comunitaria. De nuestro cuidado personal depende el cuidado de nuestra familia y de quienes están en nuestro entorno. Muchas gracias, Monseñor. A ti, querido Luis, un saludo y una bendición para todos, y que si realmente le deseamos lo mejor al gobierno, no es por su cara bonita, le deseamos lo mejor al gobierno porque deseamos lo mejor para nuestro pueblo. Que Dios bendiga a todos y que la Virgen Santísima nos cuide y nos dé a todos sentido de responsabilidad.